Buenas noches, apreciados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario, hermanos que nos ven en diferentes lugares de nuestro país, amigos también, y fuera de nuestro país. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos hoy de estar nuevamente con ustedes, un domingo más para poder escudriñar la palabra de Dios. Vamos a iniciar, hermanos, siempre con una oración, no sin antes siempre seguirles animando a seguirse conectando en las diferentes reuniones virtuales que la Iglesia Bautista Monte Calvario está teniendo. Los caballeros se reúnen el sábado a las 7 de la noche vía Zoom. Los jóvenes también, sábado a las 7 de la noche. Las damas, el lunes a las 7 de la noche. Y también los niños a las 3 de la tarde los días domingos, ¿verdad? Así que les animamos para que usted pueda conectarse también. Los días viernes tenemos los grupos de estudio bíblico en diferentes lugares. Desde luego, usted puede conectarse a su grupo vía Zoom para que así pueda usted participar de estos eventos y estudios que le ayudan a poder compartir la palabra de Dios, escucharla, aprenderla y crecer espiritualmente en un tiempo en el que ha sido inédito. Nunca esperábamos que este 2020 estuviéramos fuera de nuestro edificio, en las reuniones, pero Dios tiene un plan y tiene un propósito, y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que es un tiempo de prueba, es un tiempo de dificultad, pero sabemos que Dios está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos y darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante después de esta pandemia, volver nuevamente a la casa del Señor y seguir predicando el Evangelio en todas partes donde el Señor nos permita hacerlo. Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas, en esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias esta noche por la palabra que va a ser expuesta ante los hermanos que fielmente se conectan domingo a domingo para escuchar la palabra de Dios. Permite que esta palabra de hoy pueda llegar hasta los corazones de muchas personas que van a ver y escuchar este mensaje, y que pueda ser un mensaje fortalecedor y de ayuda en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice todas las personas que hoy, este día, están conectadas a través del Facebook para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche queremos compartir un tema que le hemos denominado la paz verdadera. Ese es el tema que vamos a compartir en esta noche. Vamos a hablar de la verdadera paz o de la paz verdadera. Y vamos a comenzar diciendo que estamos viviendo en una sociedad donde aflora los problemas. Estamos viviendo desde antes de la pandemia y hoy ya en la pandemia, crisis familiares. Vemos la hostilidad en los hogares, tanto en los esposos como también en los hijos, y vemos cómo la hostilidad en la sociedad, donde nadie quiere ser una persona comprensiva con otro, y vemos los pleitos, las dificultades. Estamos moviendo momentos difíciles de corrupción a nivel del gobierno, también a nivel de el mismo organización comunal que hay en los diferentes sectores de nuestro país. No cabe duda, mis hermanos, que hoy más con la pandemia ha venido a aumentar de por sí ya la angustia, la pérdida de la paz y la tranquilidad en los diferentes hogares, en las diferentes sociedades del mundo entero. Tenemos que reconocer que
que en algún momento de nuestra vida todos hemos perdido la paz por alguna u otra razón. Pero también reconocer que la paz no se compra, no se alquila, no la venden. Si tuvieran que vender la paz en muchos lugares, yo les aseguro que mucha gente compraría, invertiría dinero en tener un poquito de paz. Pero la paz no se compra, no se alquila, no se puede obtener en algún puesto comercial, sino que la paz es algo que viene de parte de Dios. Y de eso queremos esta noche compartir con ustedes. Y vamos a empezar diciendo en nuestro primer punto acerca de cómo tener paz. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos, en un mundo convulsionado, en una sociedad que está cada día en crisis, cómo es que nosotros podemos tener paz? ¿Es posible la paz en una sociedad como la nuestra, donde hay decaimiento en todos los sentidos de valores económicos, situaciones de familia? ¿Es posible tener paz? ¿Cómo tener paz? Y vamos a empezar diciendo que paz en el sentido bíblico, que ya vamos a ver un pasaje ahí en la Biblia, no es la ausencia de problemas, sino que la paz es la presencia de Dios en tu vida. La paz de Dios, la paz genuina de Dios, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes? En una ocasión les pidieron a unos pintores que expusieran un cuadro que representaría la paz. Hubo un pintor que pintó dos manos estrechándose y diciendo, aquí se perdonan estas personas. Otro escribió un cuadro donde había un río, había un cisne, ahí varios cisnes por el río, unas montañas muy bonitas representando la paz y la tranquilidad. Pero hubo un cuadro que llamó la atención y era un cuadro de un nubarrones en el cielo, una catarata cayendo hacia abajo desde una altura muy, muy grande, y ahí por unas piedras, en un huequito de unas piedras, aún en medio de esa catarata, estaba un pájaro ahí en su nido, tranquilo. Y ese fue el cuadro ganador de simbolizar la paz. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que la paz no es la ausencia de problemas. La paz verdadera no es que no tengamos problemas. Hay personas, por ejemplo, que dicen después de una tormenta viene la calma. Pero la paz de Dios, la paz verdadera, es la tranquilidad aún en medio de las dificultades y de los problemas. Entonces vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia respecto a cómo tener paz. Y vamos a ver ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 57 del libro de Isaías, versículo 21, hay ahí una declaración bíblica muy interesante. Isaías capítulo 57, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Miren, lo vuelvo a leer nuevamente. Dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. No puede haber paz para las personas que son impíos. Ahora, ¿quién es un impío? Porque esa palabra a algunos no les gusta escucharla.
¿quién es un impío? Porque ahora el problema de nuestra sociedad que vivimos es que ahora hemos suavizado el pecado, hemos suavizado las cosas que no son correctas para que la persona no se sienta mal. Entonces, ¿quién es un impío? Un impío es aquel que le ha dado la espalda a Dios. Un impío es aquel que no quiere saber nada de Dios. Un impío es aquel que se rebela contra los principios establecidos en la palabra de Dios. Un impío es aquel que no vive de acuerdo a los propósitos de Dios para esta vida. Entonces, hablando del tema de la paz, es importante que entendamos que si una persona vive rebelada contra Dios, apartada de Dios, dándole la espalda a Dios, si una persona vive fuera de la voluntad de Dios, no puede haber paz para esa persona. Una persona puede comprar una cama de lo mejor y irse a dormir a esa cama y no poder dormir porque no tiene paz. Una persona impía, fuera del camino de Dios, puede vivir en la mejor casa, tener todo lo que materialmente hablando se pueda desear y aún así no tener paz, porque la Biblia dice que los impíos no hay paz para ellos. Entonces, paz, ¿cómo tener la paz? ¿O qué es lo que Dios nos enseña? Primero, vimos que una persona sin Dios, una persona apartado del propósito de Dios, apartado del camino de Dios, no puede tener paz. Entonces, hermanos y hermanas, esa es la razón por la que hoy en este tiempo de malas noticias, de personas que están muriendo hacia nuestro alrededor, de situaciones difíciles que vivimos hoy, es por eso que hoy tenemos muchas personas que están pasando por momentos angustiosos. Es por eso que hoy vemos personas que padecen mucho de ansiedad. Van donde el médico les dice: usted no tiene, físicamente no tiene nada, pero están ansiosos, no pueden dormir, están nerviosos. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente que no hay paz para los impíos, para aquellos que no buscan el camino de Dios. Entonces, tenemos que entender que la paz es un regalo que Dios da a los que confían en Él. Ya vimos que no puede haber paz para los impíos, aunque tengan todo. Pero ya vimos, ahora vemos, más bien dicho, que una persona tiene que entender que la paz es un regalo que Dios da a los que confían en Él, a los que confían en Él. Porque yo lo digo, no, mis hermanos, se lo voy a probar con la Biblia. Miren lo que dice Isaías, siempre el libro de Isaías, en el capítulo 26 de Isaías, versículos 3 y 4. Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué interesante, hermanos. Decíamos que la paz es un regalo que Dios da a los que confían en Él.
O sea que, ¿cómo tener paz? La Biblia lo dice. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz. Ya les dije que la paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, podemos tener paz. Y dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz ¿a quiénes? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos enseña que la manera en la que nosotros podemos obtener la paz, la tranquilidad en medio de las crisis que hoy el mundo se abate, la manera en que nosotros podemos tener paz, en la que usted puede tener paz si está viviendo momentos difíciles de crisis, la manera que usted puede obtener la paz es cuando usted confía en Dios y cuando usted pone su vida en las manos de Dios, cuando usted vive con Dios y vive haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver otro pasaje más de cómo obtener la paz. Ya vimos aquí en mi primer punto que la Biblia enseña que Él guardará en completa paz a aquellos en cuyos pensamientos en ti persevera. Pero vamos a ver otro pasaje aquí en Juan, libro de Juan, capítulo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Aquí hay algo interesante acerca de cómo tener la paz. Dice Juan 14, 27. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Juan 14, 27. Perdón, hermanos, estaba leyendo aquí equivocadamente el libro de Marcos, pero es Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios. El versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está hablando el Señor que la paz que Él ofrece es una paz no como el mundo la da. El mundo es que si se acaban los problemas, viene la paz. Se acaba la guerra, viene la paz. Pero Dios ofrece, mis hermanos, una paz en la que aún en medio de las dificultades podamos nosotros tener paz. La gran pregunta ¿es posible eso? Sí es posible, mis hermanos, porque Dios lo afirma en su palabra. Miren lo que dice también ahí en Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Aquí hay una gran promesa de Dios. Dice la palabra de Dios: en el mundo van a haber tristezas, aflicciones, dificultades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué hay dificultades? Porque hay personas como usted que nos está viendo que vive separado de Dios, apartado de Dios, donde prevalece el pecado, donde prevalece el distanciamiento de Dios de nuestras vidas. Y el Señor dijo que en este mundo iban a haber tristezas y aflicciones. Y las estamos viendo, mis hermanos. Porque hemos estado viendo personas en estos días cómo han sufrido cuando existe la muerte de un ser querido. Hemos visto a los familiares derramar sus lágrimas de tristeza, de dolor, de no poder acompañar a sus familiares en los momentos de enfermedad por medio de esta pandemia. Hemos visto angustia, desesperación. La estamos viviendo. Pero el Señor dice en su palabra que en el mundo habrían tristezas y aflicciones. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios prometió que aquellos que viven con Él, haciendo la voluntad de Él, caminando con Él, tendrían paz en medio de cualquier circunstancia difícil. Porque aun cuando hayan dificultades y problemas, esas personas recibirían el apoyo y la fuerza y la compañía de Dios. Muy bien, hemos visto en este primer punto cómo tener paz. Ahora vamos a entender en nuestro segundo punto que la paz no es una emoción, no es un sentimiento. La paz que Dios ofrece es una persona. Y mira lo que dice nuevamente Isaías 9. Volvamos otra vez a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Porque un niño, Isaías 9, 6 y 7, sí. Y dice, porque un niño os es nacido, hablando del nacimiento de Jesucristo, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Esos son nombres dados al Señor Jesús que habría de venir a esta tierra. Padre eterno, y dice, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Quién es la paz? La paz es una persona y esa persona es Dios. Entonces, dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, en otras palabras, mis hermanos, la Biblia dice claramente que Dios es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Quiere decir que si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo camino con Dios todos los días de mi vida, vivo bajo los principios de Dios, quiere decir entonces que voy a tener paz en medio de cualquier circunstancia difícil. Quiere decir entonces que si usted en estos momentos está viviendo momentos difíciles, situaciones duras, tal vez tiene un familiar enfermo
hospitalizado, quizás tiene problemas financieros, quizás está pasando momentos difíciles en su hogar. Dice la palabra de Dios que Dios es el príncipe de paz. Jesucristo, que habría de venir a esta tierra, sería el príncipe de paz. O sea que la persona que tiene a Cristo en su corazón puede tener paz, porque ha confiado en las promesas de Dios, aún en medio de cualquier circunstancia difícil. ¿Se puede tener paz cuando pasamos momentos difíciles? Sí, mis hermanos. Sí se puede tener paz. Hoy en esta semana falleció una persona, un amigo, y gracias a Dios, hermanos, la madre estaba muy triste, y dentro de todo el dolor hay una esperanza, y gracias a Dios él pudo entregarle su vida a Cristo antes de morir. Y en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la separación física, hay una esperanza de volver a ver a esa persona de nuevo. ¿Por qué? Porque le entregó su vida a Cristo antes de morir. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que usted camine al lado de Él todos los días de su vida, porque el que camina al lado del Señor va a tener paz, porque tiene la protección de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios. Y quizás usted va a decir, pero si muere, la Biblia dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque a veces nosotros pensamos que si alguien se muere es porque Dios no lo guardó o porque Dios no lo protegió. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara y dice en Hebreos, escrito está que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Pero el que muere con Cristo, muere con esperanza. Y esa es la paz que Dios da a sus familiares cuando uno de sus miembros ha fallecido, pero puede tener la esperanza de volver a encontrar a esa persona de nuevo. Así que, mis hermanos, Dios dice claramente que no tiene paz el impío. No puede tener paz aquel que vive sin Dios. Dios habla claramente de que aquel que vive sin Dios no la puede obtener, porque la paz verdadera es vivir con Dios. Pero Dios también enseña que la paz es una persona, y esa persona es Jesucristo, el príncipe de paz. Y que si una persona tiene al Señor en su corazón, tiene a Cristo, camina con Él. ¿Qué es caminar con Dios? Porque hay personas que dicen, no, si yo desde muy pequeño conozco a Dios, yo siempre he creído en Dios. Pero ¿qué es caminar con Dios? Mire, voy a mostrarle un pasaje así brevemente en el libro de Mateo, en el capítulo 11 del libro de Mateo, en el versículos 28 y 29. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Aquí encontramos algo importante que quiero explicar referente a qué es caminar con Dios, porque ya les dije, hermanos, que si usted camina con Dios, usted va a tener paz, aún en medio de cualquier situación difícil. Usted va a tener paz, la provisión, la ayuda de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted es una persona que será guardada y protegida. Y si le toca enfrentar alguna enfermedad en esta vida y muere, tiene la convicción
de tener la salvación en su vida si usted es un hijo de Dios. Pero ¿qué es caminar con Dios? Miren lo que dice Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es caminar con Dios? El Señor pone el ejemplo del yugo. Ustedes saben que los animales, como los bueyes, por ejemplo, les ponían un yugo donde iban ahí el buey viejo y el joven, para enseñarle al joven a caminar y a cargar y a conducirse como el uso que se le quiere dar al buey. Entonces, el Señor dice que llevemos el yugo. Él es Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Él es Dios. Nosotros somos como ese buey joven que no sabemos dónde ir, que no sabemos el camino, que queremos agarrar para donde queremos, no queremos sujetarnos a nada, pero Dios dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el Señor quiere caminar con Dios, significa que voy a andar con Él. ¿Y cómo se anda con Dios? Por medio de su palabra. Hay principios eternos que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, uno de los principios que Dios nos ha enseñado que son eternos es uno que dice no robarás. Cuando camino con Dios, Dios me enseña a no robar. Y cuando camino con Dios, entonces voy a aprender ese principio eterno. Es un principio importante. No solamente es necesario que yo no quiera hacer ese hurto, ese robo, sino que si usted camina con Dios, anda con Dios, aprenderá ese principio y otros más. Y la Biblia dice que los que caminan en el Espíritu de Dios, los que andan en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia y otros más. Entonces, hermanos, qué importante que en un momento de crisis como el que vivimos, de dificultades, de problemas, las personas entiendan, usted entienda que no hay paz verdadera si Dios no está en su vida. Si usted no está caminando con Dios. No hay paz verdadera si usted no vive en armonía con Dios. Ya les dije que la paz de Dios es paz en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación difícil de nuestra vida. Así que en estos momentos difíciles que vivimos, si queremos obtener la paz de Dios, tenemos que caminar con Él. Y la paz de Dios me permite, aun en medio de cualquier circunstancia difícil, poder confiar en Él, como dice el libro de Isaías. ¿Qué cosas quitan la paz? En segundo lugar, ¿qué cosas quitan la paz? Podríamos mencionar muchas, pero solo vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la culpa. Hay mucha gente que vive atormentada, culpándose por lo que pasó, por lo que hizo en tiempo pasado. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y de toda culpa, de todo pecado. Y dice también ahí siempre en 1 Juan 2, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. La culpa quita la paz. ¿Qué otras cosas quitan la paz? El odio, el rencor, la envidia.
todos esos sentimientos negativos de la naturaleza caída del ser humano quitan la paz, roban la paz. ¿Qué otras cosas quitan la paz? Las preocupaciones de esta vida, la inseguridad en la que vivimos. Porque si bien es cierto, este país es un país inseguro, pero también muchos otros países que, entre comillas, se han considerado seguros, se han visto situaciones en las que preocupan a sus ciudadanos. El mundo no es un lugar seguro, mis hermanos, porque el mundo en su mayoría vive sin Dios. Por eso esto no es un lugar seguro. No es un lugar seguro. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en cuanto a las preocupaciones? Hay una porción aquí que quiero compartirlas a ustedes, porque son situaciones que hoy en día estamos viviendo. Las preocupaciones, las cargas, la situación del empleo, los problemas de enfermedades como esta pandemia que está atacando grandemente la vida de muchas personas, personas que mueren hoy en este tiempo. Miren lo que dice Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta noche, usted que es un hijo de Dios, si usted camina con Dios, anda en los caminos de Dios, camina cada día haciendo la voluntad de Dios, pase lo que pase, usted tendrá paz. Pase lo que pase, usted sabrá que el Señor está con usted y que nunca lo va a abandonar. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted solo cree en Dios pero no camina con Él, por eso usted vive angustiado, desesperado, preocupado. Por eso usted tiene sentimientos negativos en su vida. Usted necesita esta noche abrirle su corazón a Dios para que Él entre en su vida y usted comience a caminar con Él, y va a ver la paz de Dios, que, vuelvo y repito, no es la ausencia de problemas. Esa es la paz del mundo. La paz de Dios es que aún en medio de las circunstancias difíciles, por muy difíciles que sean, la persona encuentra el consuelo, el alivio y la fortaleza que solo Dios puede dar. Así que si usted quiere abrirle su corazón a Cristo, haga esta oración conmigo esta noche. Dígale al Señor así: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. He vivido angustiado, desesperado, sin consuelo, porque he vivido alejado de Dios. Pero ahora abro mi corazón para que entres en mi vida, perdones mis pecados y me hagas tu discípulo, tu hijo, y pueda caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga esta noche. Que la paz de Cristo reine en los corazones de cada uno de ustedes, aún en medio de las dificultades, de la maldad de este mundo, de cualquier prueba, por muy dura que sea, que usted encuentre la fortaleza y la ayuda que viene solo de Dios y de nadie más. Un abrazo a todos.
y sigamos adelante en Cristo Jesús.